Ahora, Claudio, con respecto a esto, ¿no crees que en algunas empresas hoy día los números prevalecen por sobre las personas? Es decir, a veces se le da prioridad a los recursos humanos y no, perdón, a los recursos económicos y no a los recursos humanos. Ese es un error que cuesta bastante solucionarlo, ¿no? En algunos, no digo en todas, ¿no? Por supuesto, no podemos generalizar. Claro, es decir, también hay muchas frases en el management, en las organizaciones que dicen el activo más valioso que tiene una empresa es su gente, sus empleados. Claro. La realidad que es así, es el activo más valioso y también se considera un recurso. Es decir, todos nosotros somos recursos, por eso está la palabra, ¿no? Recursos Claro. humanos. El tema es que yo en general suelo decir que los recursos se pueden cambiar, pero somos no renovables. Es decir, si nosotros tenemos un problema de salud grave, porque hay un exceso en la carga de trabajo, una mala atención de la persona, vos tenés un infarto, después no sos la misma persona en tu puesto de trabajo, sos una persona distinta, porque sufriste el colapso, ¿no? Entonces, tenemos que recordar, digamos, a la gente en general, esto no es un mensaje, yo quiero dejar claro esto, estamos hablando de desbalance vida-trabajo cuando una persona dentro de una posición, tiene que quedarse después de hora todos los días del mes. Es decir, tenemos que tener claro que por allí puede ocurrir que un cliente necesite ser atendido después de hora y por lo tanto nuestra responsabilidad, como obviamente como empleados de la compañía, es quedarnos a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, algunas veces nos tenemos que quedar después de hora. Esto es una cuestión de sentido común. Pero si todos los días pasa eso, o si todos los días se corren los horarios de salida, por ejemplo, bueno, eso no tiene que ver mucho con la responsabilidad, sino que tiene que ver con una mala organización del trabajo o con una falta de personas para cubrir ciertas funciones. Entonces, estos temas hay que abordarlos desde la dirección de la compañía, que tiene que velar por estas cuestiones porque, vuelvo a reiterar, los recursos humanos, nosotros no somos renovables, ¿no? Claro. Y si los forzamos, lo que provoca adicionalmente es una pérdida de productividad. Vos sabés que se han detectado por lo menos 2.000 a 2.500 enfermedades laborales de distinto tipo y que el estrés es una de ellas y es una enfermedad muy silenciosa, que empieza a aparecer y empieza a crear secuelas y que eso tira la productividad hacia abajo. Está probado que entre un 20 y un 50%. Es decir que lo que nosotros queremos ganar a partir de trabajar más cantidad de horas, por un lado lo perdemos por el otro, porque la persona está más cansada, fatiga visual, es decir, fatiga mental. Entonces no resuelve los problemas como debería hacerlo cuando está en una situación de equilibrio, en una situación de balance de vida-trabajo, ¿no? Es decir, cuando trabaja las horas que tiene que trabajar, cuando descansa las horas que tiene que descansar. Tenemos muchas cuestiones de esa naturaleza. Mucha gente no se toma el horario de almuerzo, por ejemplo, ni siquiera almuerza. Y todos estos temas son el camino, uno a uno es el camino hacia lograr obtener enfermedades, digamos, como las que mencionaba recién, ¿no? Una es el estrés, que es la más conocida, pero no solamente esas, hay muchas. ¿No? Hoy día se da un fenómeno importante en las empresas, para destacar, que digo yo que por ahí hay un choque generacional, ¿no? Entre los empleados con mayor antigüedad que dicen, bueno, un determinado empleado dice, yo llegué a ser jefe, por ejemplo, por haber dejado las horas en esta empresa. Y eso se contrapone a aquel que ingresa a una empresa o que ya está trabajando, ¿no? De muy poco tiempo y dice, no, yo pregunto de entrada cuántas horas trabajo, no trabajo más de 8 horas. ¿No hay un choque generacional ahí en aquel que quiere dar el ejemplo? Es decir, yo trabajé mucho tiempo, llegué a ser jefe por haber dejado la vida acá. Claro, por eso, o sea, forma parte de estos paradigmas que en las empresas en general hoy se empieza a revertir este tipo de ideas. Es decir, obviamente las generaciones más jóvenes por allí no han disfrutado de su padre, porque digamos, estaban en una condición física que no era la adecuada. Entonces uno dice, bueno, yo no quiero seguir ese proceso. Acá lo que creo que es importante es que las empresas tienen que pensar la organización de manera diferente. Es decir, ¿qué me conviene tener a mí? ¿Un empleado que trabaje 14 horas por día
O una persona que trabaje 8, pero que de esas 8 por ahí me dé una idea brillante que me haga ganar más dinero o que me invente una línea de negocio, un producto nuevo, que me haga ganar más dinero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es mejor, la cantidad o la calidad? Entonces, para que una persona dentro de su puesto de trabajo pueda tener todas las posibilidades de crear, de innovar, de trabajar en equipo, de comunicarse y relacionarse con otros departamentos de mejor manera, lo que hay que hacer es organizar bien la compañía. Entonces, de esa forma vos vas a tener personas que, cumpliendo un horario de trabajo determinado, establecido, van a dar mucho más, van a ser mucho más productivos que por ahí una persona está 14 horas haciendo exactamente lo mismo o en forma rutinaria todo el tiempo, que es uno de los temas de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hoy habíamos escuchado al principio del programa estas ideas de que ¿qué se quiere salario. Esto puede quererse en situaciones de coyuntura o cuando tenemos problemas de crisis económicas o que los ingresos no son los adecuados. Pero una vez que se estandariza esa situación, después lo que se privilegia también son los proyectos. Es decir, uno quiere trabajar en una empresa que te dé un proyecto, que vos puedas desarrollarte profesionalmente, que te capaciten para poder trabajar mejor, para poder acceder a una mejor vida profesional. Es decir, hay muchas otras cosas que están vinculadas con las compañías y que no tienen que ver exclusivamente con el dinero. Y hablábamos también del tema reconocimiento, ¿no? Esto es fundamental. No todas las compañías tienen la posibilidad de aumentar los salarios, porque estamos hablando de que hay empresas pymes, pequeñas compañías, microemprendimientos. No todo el mundo tiene la posibilidad de incrementar el salario ni dar más vacaciones, es decir, todo las cuestiones económicas. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, el reconocimiento es fundamental. Los psicólogos hablan de caricias. Traducen esa palabra diciendo la caricia es el decir a la persona, estás haciendo bien las cosas, un reconocimiento público, un certificado, no sé, algo que la persona lo vea y se sienta reconocido dentro de la compañía. Eso vale muchísimo a la hora de incrementar la productividad de las personas y obviamente el reconocimiento te hace sentir muy bien y comprometerte con la compañía con la cual estás trabajando, más allá de las condiciones económicas, ¿no? Porque, reitero, claro, no todos pueden acceder a pagar grandes cifras de dinero, ¿no? Claro, otra de los puntos importantes, de los indicadores, sería también contar con una obra social, con leyes sociales, ¿no? Para el empleado. O sea, hay un empleado que se puede desmotivar también por no estar registrado, ¿no? Tal cual. Bueno, esas cuestiones son fundamentales, ¿no? Es decir, podemos hacer mucho sin demasiados recursos, porque, por ejemplo, flexibilidad horaria es algo que en algunas empresas se puede dar, porque tu trabajo, por ejemplo, no está dirigido a cumplir una función que sea importante en cuanto al tiempo. Es decir, si vos estás trabajando un proyecto, por allí no importa si entras a las 8 o las 9, sino que lo que importa es que vos termines ese proyecto. Entonces la valoración tuya va a estar dada por el cumplimiento de ese objetivo y no por allí si entras a las 8 o a las 8:30. Es decir, estas cuestiones, los empresarios, el emprendedor que tiene una compañía, tiene que aprenderlo, tiene primero que aceptarlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos modelos mentales muy rígidos, porque son las creencias con las cuales nosotros nos hemos educado. Hay que forzarse hasta darlo todo para tener beneficios, ¿no? Y la verdad que muchas veces no pasa por ahí las cosas, ¿no? Entonces, el empresario tiene que aprender que hay otras cosas que se pueden dar que no tienen exclusivamente que ver con el tema económico, como por ejemplo la flexibilidad horaria, como por ejemplo la capacitación que también se puede dar, que es un beneficio importante y que, como vimos en en la entrada, es muy reconocida por la gente que trabaja, ¿no? Entonces, vamos a mencionar y a informarles a los televidentes que el martes 7 y el jueves 9 de agosto próximos, de 14 a 20 horas, el licenciado Claudio Pizzi dictará un seminario en Rosario que estará conformado por módulos. Algunos de los temas a desarrollar serán eficacia, eficiencia y productividad, las motivaciones del ser humano para trabajar, el poder de la palabra y la comunicación, elementos principales
del estrés. ¿Dónde se va a desarrollar el seminario? Lo vamos a hacer en el Salón Auditorio Jorge Sábato, que es en la avenida Ovidio Lagos 1350. Bien, y a todos los que quieran concurrir, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Algún número en particular o directamente...? No. Sí, podrían llamar al Instituto de Desarrollo Regional. Bien, bien. Tenemos el teléfono aquí para dar. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, con respecto al liderazgo, ya hablamos justo porque ya estamos sobre el cierre. ¿Un líder necesita poder? Los líderes, bueno, es un tema que da mucha tela para cortar, ¿no? Pero en general, y tiene mucho que ver con esta cuestión del balance vida-trabajo, ¿no? Porque un líder, de alguna manera, se preocupa por la gente con la cual tiene por su equipo de trabajo. Entonces, de alguna manera, el líder tiene la capacidad de influenciar, y también tiene la capacidad, hace dos cosas el líder: convence por un lado y conmueve por el otro. Es decir, tiene ese poder de influenciar para que la gente saque lo extraordinario en el trabajo, y por el otro lado también apela a las cuestiones emocionales. Entonces tiene su poder, digamos, es adquirido por un lado porque un líder también da el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, y por el otro también hay parte de genética. Es decir, hay distintas categorías de líderes, ¿no? O sea, una cosa es un líder organizacional, un líder en la empresa, y otra cosa es un líder de masas. Es que tiene poco que ver con sus características físicas. Recordemos que Gandhi o Cristo, por ejemplo, no eran personas esbeltas, claro. Tenían características físicas, pero no eran rasgos, digamos, que como para subrayar, como para decir, el poder nace de ahí, ¿no? Su poder nace del convencimiento, de su ejemplo, del trato con la gente, básicamente, y sería muy bueno tener líderes dentro de las organizaciones que velen por la gente y por por la salud y por este equilibrio, balance vida-trabajo, porque de esa manera la gente produciría mucho más, o sea, la empresa sería mucho más productiva. Ahora, Claudio, hay en teoría mucho para leer sobre liderazgo. Muchísimo. ¿Crees que actualmente abundan los líderes en algunas empresas? Hablando siempre en organizaciones, ¿no? O sea, refiriéndonos exclusivamente a determinadas empresas. ¿Abundan o escasean? Mi visión particular es que escasean, porque el líder, en realidad el liderazgo, en el liderazgo hay principios y valores. Es decir, un líder tiene principios, tiene una escala de valores. Entonces, a veces los líderes son incómodos en las empresas. ¿Por qué? Porque así como son beneficiosos, porque llevan a la gente a dar lo extraordinario, también cuando ocurre un hecho, digamos que el líder, es el referente de un grupo de trabajo, de su equipo. Entonces, si la empresa toma una medida que no es la que corresponde con un miembro de su equipo, el líder obviamente lo va a plantear ante la autoridad. Entonces, los líderes digamos que no es que no abunden en las empresas, sino que para que un líder tenga cabida en una compañía, tiene que tener las condiciones para poder serlo. Y muchas veces las empresas le recortan esas facultades. A veces entre nosotros, ya que nadie nos escucha acá, tenemos que decir que a veces hay ciertas cuestiones de envidia por la cuestión del poder, ¿no? de esa capacidad que tiene de influenciar a ese grupo de trabajo, ¿no? Pero sería muy bueno que entendamos, sé que hay mucho escrito sobre liderazgo, pero realmente la materia es muy importante y aquellos que saben cómo conducir a los líderes y cómo hacerle el acceso a su trabajo sencillo, se van a beneficiar. El beneficio es muy importante. Tener líderes, evidentemente, es muy bueno en una compañía. Lo que ocurre es que no siempre tienen la posibilidad de ejercer su rol. Ese es el tema. Bueno, Claudio, tenemos que cerrar. Has sido muy claro con tus expresiones. Realmente te agradecemos nuevamente la presencia aquí en Consideraciones. Desde ya las puertas están abiertas. Bueno. Venís de Buenos Aires, venís habitualmente cuando das cursos, dictás cursos. Recordemos entonces el martes 7 y jueves 9 de agosto próximos, de 14 a 20 horas. Correcto. El domicilio, reiteramos. Es el Salón Auditorio Jorge Sábato en Avenida Ovidio Lagos 1350. Bueno.
Muchísimas gracias. No, Muy gracias amable, a vos, Marcelo. Se llama Claudio Pizzi, es licenciado en Administración, pasó por Consideraciones. Y sobre el cierre del programa, bueno, vengo a Jacqueline Celis. Jacqueline, bueno, ¿qué tenés para lo último? Lo último que tenemos para decir, bueno, que si quieren ver este programa u otros programas, nos pueden encontrar en YouTube a través del canal Consideraciones 2012. Bueno, gracias Jacqueline, muy amable. Tenés un programa de radio también, eso me Sí, estaba Marcelo. olvidando. Programa de radio en FM. Radio FM AZ 92.7, Bueno, los viernes. Bueno, muchas gracias. De nada. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20-30 horas, aquí, Televisión Regional, Canal 2, recuerde, Canal 2, Televisión Análoga, Canal 18, Televisión Digital. Muy buenas noches para todos.